Muy bien, hermanas, vamos a dar inicio. Si usted ya está lista, si usted tiene la costumbre de tomar una libreta, una pluma, un lápiz o algo para ir haciendo anotaciones de lo que Dios le muestra en esta mañana o le quiere mostrar en esta mañana, pues entonces vamos a estar listas, hermanas. Eh, la enseñanza de esta mañana, como les mencioné hace un momento, es acerca del Salmo 121. Vamos a tener nuestra Biblia abierta en este salmo, hermanas, porque vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar en esta mañana con esta cita. La vamos a tener aquí abierta. ¿Por qué vamos a hablar, hermanas, precisamente de este salmo? Vamos si usted lo ha leído, yo sé que sí, porque yo sé que muchas de ustedes hasta se lo saben de memoria. Al menos, hermanas, para mí, cuando estoy pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba y que necesito ese abrazo y necesito esa ayuda del Señor, este para mí es uno de los salmos que me brinda mucha confianza. Sí, me brinda confianza el recordar la fidelidad y el recordar la protección de Dios para nosotros, sus hijos. Si está usted de acuerdo conmigo, hermana, acerca de este salmo, de esa bendición que Dios nos da cuando estamos pasando por alguna dificultad. Y yo quisiera, hermana, que lo escudriñáramos, lo leyéramos detenidamente para ver qué es lo que más podemos aprender. Vamos a tratar de exprimir cada versículo, cada palabra, para que podamos atesorarla, hermana. Siempre cuando pasamos por momentos de dificultad, pasamos por pruebas, queremos recordar las promesas de Dios para que eso nos dé fortaleza. Y esa es nuestra intención en esta mañana con este salmo. ¿Cuál es en realidad, hermana, antes de leerlo, cuál es el contexto de este salmo? Bueno, pues quiero decirle, hermana, para poder, como les digo, empaparnos de esta lectura. Este era como un cántico que era entonado por personas que viajaban, estamos hablando de los israelitas en este tiempo. Ellos iban subiendo, hermanas, al monte Sión hacia lo que era la colina de Jerusalén. Y ellos tenían su confianza depositada en Dios durante el viaje y lo iban entonando. Sí, entonces este salmo fue escrito precisamente para eso, para animarlos, para que supieran ellos que no estaban solos, ¿sí? Que no estaban solos. Y yo creo que también está escrito, hermana, para nosotras, para todas nosotras que conocemos del Señor, porque también Dios nos quiere mostrar a través de Él que Dios nos ama y que Él comprende, hermana, por lo que tú y yo a veces enfrentamos cada día en nuestro caminar, en este camino que vamos juntamente con el Señor. Y Él quiere que tengamos esa certeza de que Él también es nuestro ayudador. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, también lo hace con nosotras. Ahora, si usted lo ha leído, hermana, si usted ha tenido esa bendición de leerlo, y si no, pues yo voy a leérselo en esta mañana, ¿sí? Si usted es alguien que no conoce de este salmo, pues entonces vamos a estudiarlo juntas, ¿sí? Este salmista, cuando empieza a escribirlo, no comienza con una afirmación, sino comienza, hermanas, haciendo una pregunta. Y vamos a leer el versículo número 1 para que podamos estar comprendiendo lo que le estoy tratando de explicar. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estoy leyendo el versículo 1, el versículo número 2 del Salmo 121. Dice, hermanas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Estamos hablando que iban caminando por esos montes, porque dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Mi socorro vendrá de esos montes? Quiero decirle, hermana, que los israelitas miraban a Jerusalén, como su meta. Pero su confianza, hermana, no estaba en esa ciudad en sí, ni en estos montes tampoco, sino que la respuesta viene después. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Ahora, hermano, si nuestro Dios tiene ese poder, los cielos, que hizo los cielos y la tierra, entonces, hermana, si Él tiene ese poder, entonces cualquier cosa
que tú y yo estemos enfrentando, Él podrá también manifestar su poder, ¿sí? Hacia nosotras. Entonces, si yo sé que Él hizo los cielos y la tierra, hermana, ¿por qué yo dudaría de la capacidad de Dios para ayudarnos en nuestras dificultades? Sabe, hermana, que todo esto, cuando damos una enseñanza sobre esto, del poder de Dios en nuestra vida, es porque la verdad es que lo estamos haciendo con esa certeza y con esa autoridad, porque al menos en mi vida Dios ha manifestado su poder. Yo he visto su amor hacia mi persona. Yo sé que Dios lo ha hecho también con usted. Entonces, la pregunta sería, ¿la ayuda venía de esos montes? No, no, ¿verdad que no, hermana? Esta lectura me enseña a mí que mi confianza, hermana, no debe estar en otras cosas, no debe estar en cosas terrenales, sino en nuestro Dios, porque Dios es nuestra fuente de ayuda. ¿Sí? Ahora, esto me lleva a mí a otro punto, hermanas. Me lleva a mí a otro punto. Eh, ¿Dónde tenemos que buscar la ayuda? La fuente de nuestra ayuda es nuestro Dios. Entonces, yo no debo buscar ayuda en fuentes o en lugares equivocados. ¿Por qué, hermana? Mire, fíjese, los montes por donde ellos iban, además de que eran peligrosos, también estaban asociados, hermana, con cultos idólatras. ¿A qué me refiero, hermana? Que los que no servían a Jehová, ellos hacían, fabricaban y después colocaban sus ídolos en las alturas, en los montes. Entonces, el salmista lo que hace es levantar sus ojos y tal vez ver esas imágenes, sí. Pero él entiende que el socorro no viene de esos lugares, ni de esas cosas, ni de esas otras fuentes de buscar ídolos, sino que viene del Señor, sí. Entonces, ¿cómo lo aplicamos nosotras? Bueno, si usted está atravesando por una crisis, si está pasando por pruebas difíciles como alguna enfermedad, como alguna pérdida, hermana, no lo sé, alguna situación complicada, que está pasando por un proceso difícil. Entonces, la respuesta para ti, hermana, en este momento es que tu ayuda viene del Señor, no de otras fuentes, no de otras personas, ¿sí? Viene del Señor. Ahora, hermana, si seguimos nosotros con lo que es la lectura, eh, vamos a leer ahora el versículo número 3, en donde vamos a ver el punto, cómo Dios nos protege. Cómo Dios nos protege. Dice en el versículo número 3, no dará a tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dice, no dará tu pie al resbaladero. ¿Por qué el salmista está escribiendo esto, hermanas? Porque mire, en las montañas por donde ellos iban, había rocas, o sea, había lugares que no eran seguros, eran lugares inestables. Las personas podían tropezar. Entonces, si nosotras nos trasladáramos en aquel entonces y si nos imaginamos aquel entonces, no era un viaje cómodo, hermana. Era un viaje largo, era un viaje cansado, era un viaje peligroso, porque las personas estaban atravesando montañas, estaban atravesando desiertos. Hermanas, no había en ese entonces lo que ahora hay detrás para poder trasladarnos. No había medios de transporte como hoy los hay. Y había, hermana, lugares que eran de riesgo. ¿Por qué de riesgo? Aparte de lo que acabo de explicar, era porque podría haber ladrones, entonces podrían asaltarlos y podía haber accidentes. Entonces, si yo imagino la manera en que iban caminando, que no iban en un transporte, entonces ellos iban caminando, perdón, bajo el sol. Tal vez si había lluvia, pues bajo la lluvia, bajo el frío, y si era de noche, estaban con incertidumbre. O sea, no había una seguridad, hermana. Entonces, si yo me imagino esta escena, hermana, puedo darme cuenta que este salmo no está escrito solamente como un poema bonito, sino que nace, hermana, del clamor de aquellas personas que estaban expuestas, que estaban cansadas y que estaban conscientes de que existía un peligro.
Entonces, ¿cómo aplico esto en mi vida, hermana? Pues nosotras cuando vamos en el camino del Señor, tal vez también nos vamos a atravesar por situaciones tormentosas que sentimos que vamos inestables, sin seguridad. Esto lo podemos relacionar con mi vida cuando voy caminando en el camino del Señor, que de pronto me siento agotada, que de pronto siento que me puedo resbalar espiritualmente hablando, hermana. Pero vamos a ver qué es lo que Dios nos dice de cómo Dios nos protege. Sí, en el versículo número 3 dice, no dará a tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Voy a leer el 4, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Mire, hermana, me gusta tanto lo que dice este versículo, porque aquí Dios nos está diciendo, hermana, que Dios nos cuida a ti y a mí las 24 horas del día. ¿Está de acuerdo, hermana? Las 24 horas del día. Déjenme ver, estamos escuchando claramente. Sí. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea que el cuidado de Dios es tan completo que nunca descansa. Jamás, hermana. O sea, Dios siempre está alerta para poder cuidarme. Él sí puede, hermana, estar alerta. Él sí puede controlar cualquier situación de nuestra vida. Nosotros no. No tenemos esa capacidad que tiene nuestro Dios. ¿Por qué digo esto, hermana? Porque muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado que cuando estamos pasando por dificultades, queremos vigilar todo. O que está nuestra familia o nuestros hijos o aquel ser querido pasando por una situación complicada, queremos anticipar todo o queremos controlar todo o controlar a todos. Por ejemplo, quisiéramos estar donde están nuestros hijos lejos y saber que todo está bien. Y a veces, hermana, queremos nosotras mismas resolverlo todo, pero yo no puedo, hermanas, ¿sí? Ahorita mismo mi hijo está en Estados Unidos, ahorita mismo mi hijo está en su oficina, ahorita mismo mi hija está en su casa, están lejos de nosotras y nosotras no podemos controlarlo todo. Pero Dios sí, hermana. Él dice que Él no se adormecerá. O sea que su cuidado es constante. Qué bonito, hermanas, el saber que Dios nos cuida las 24 horas del día. Aun cuando estemos, hermana, en momentos de debilidad, en momentos en que sintamos que podemos caer, ¿sí? Él está ahí listo para socorrernos. Entonces, sabe que yo coloqué algo entre semana y quiero repetírselo otra vez, hermana. Cuando entendemos que tenemos o que existe un Dios que nos ama, que nos vigila, que nos cuida continuamente, hermana, entonces vamos a aprender a confiar y aparte de eso, vamos a aprender, hermanas, a descansar, ¿sí? ¿Qué es lo que dice primera de Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, es lo que dice su palabra. Mire, hermana, con relación a esto, de cuando sentimos que estamos protegidos, sentimos que descansamos, porque sabemos que hay un Dios que nos cuida. Y quiero poner solamente o mencionar un ejemplo de lo que posiblemente a todas nos puede pasar, pero que en lo personal a mí me sucedió. Sí, es una manera de testimonio. Cuando he pasado por diferentes procesos de enfermedad, por mencionarlo así, este último etapa de mi vida que sucedió lo del COVID y que estuve muy grave, hermanas. Estuve varios meses con oxígeno porque en mis pulmones no se regeneraba el tejido y yo tenía muchos problemas en mi sistema respiratorio. Entonces, el tiempo que yo estuve enferma, obviamente yo estaba en una recámara aislada, pero
tenía que tener varias posiciones de estar acostada para poder respirar correctamente. Y tenía también lo que era la mascarilla del oxígeno. Entonces, hermanas, el problema era de que si yo me movía esa máscara de oxígeno al momento de hacer una posición, yo podía tener el riesgo de dejar de respirar. Sabe, hermana, que tengo la bendición de mi esposo y de mis hijos, que en ese entonces, pues ellos me estaban cuidando. Y a mí ellos me mencionaron algo que me hizo tener tranquilidad y paz y me permitió descansar. Ellos me decían, no te preocupes, mamá, nosotros te estamos vigilando. Y si vemos que se te mueve la mascarilla, nosotros te la colocamos bien, te estamos cuidando día y noche porque nos estamos turnando. ¿Sabe, hermana, que eso me dio una tranquilidad? Eso me dio una paz de saber que me estaban vigilando las 24 horas para que yo pudiera descansar y estar tranquila. Bueno, pues hermanas, Dios nos cuida a nosotras así constantemente y eso nos debe de dar paz y nos debe de dar tranquilidad, ese cuidado incansable de nuestro Dios. Hermana, esto a mí me da esa paz de saber que Dios está ahí conmigo siempre. Y si usted se da cuenta, hermana, el versículo 3 dice, ni se dormirá el que te guarda. Y después vuelve a decir en el 4, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, solamente como para reforzar la misma verdad, por si nuestra mente llegara a dudar. Hermanas, esto quiere decir que aun cuando estemos dormidos, Él nos cuida, pero también Él nos muestra, hermana, que aún en nuestra vida diaria, aunque parezca que nada está sucediendo, aunque parece que no hay movimiento y que Dios duerme, no, hermana. Aunque nosotros podamos sentir que nada sucede, Dios siempre está obrando. Y el saber que Él me cuida, hermana, eso trae a mí una seguridad en mi vida emocional. Emocional, hermana. ¿Por qué? Porque a veces o en muchas ocasiones cuando pasamos por aquellos momentos oscuros en nuestra vida, hermana, hemos llegado a sentir temor. ¿Has llegado tú a sentir temor, hermana, cuando pasas por crisis, cuando pasas por pruebas? ¿Sabes? ¿Sabes cuándo es ese temor más intenso? ¿Has llegado a sentir temor? ¿Sabes cuándo es más intenso? Cuando tenemos la sensación de abandono. Cuando sentimos que nadie esté ahí, es cuando sentimos esa sensación de temor. O sea, cuando creemos que Dios nos ha abandonado, es cuando sentimos más temor. Pero hermana, cuando tú llegas a comprender que Dios está presente continuamente y lees este salmo, el temor pierde su fuerza. Y quiero leerte un versículo que para mí me da mucha fortaleza. Dice, hermana, fíjese, está en Proverbios capítulo 4. Dice el versículo 23 en adelante, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Y la primera parte del 26 dice, porque Jehová será tu confianza. Amén, hermanas, qué bonito. Qué hermosas promesas Dios nos da. Ahora, hermana, para ir más adelante, ¿cómo es mi protección? La protección que Él me da. Voy a leer el versículo 5, dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu sombra a tu mano derecha. La sombra, hermana. ¿Qué es lo que simboliza la sombra? Simboliza, hermana, cercanía y significa cobertura. Así, hermana, como una sombra sigue mi paso, porque obviamente es mi sombra, pues así es como Dios siempre está cerca, siempre protegiéndonos, hermana. La sombra no va a ir ni por delante ni por detrás. Me acompaña, hermana, a mí exactamente al movimiento que yo hago. Donde tú vas, ella va.
si tú te detienes, la sombra se detiene. Entonces, este versículo me muestra que Dios siempre está cerca y cuidándome. Siempre, hermana. Entonces, si nos ponemos a pensar en el contexto de lo que leímos, que ellos iban caminando, hermanas, por el desierto, o iban caminando largas horas para poder llegar a su destino. En el contexto del desierto y de las largas caminatas bajo un sol intenso, lo que sucedía, hermana, es que la sombra representaba mucho alivio, representaba protección. Cuando ellos se sentían cansados, cuando ellos se sentían agotados, bueno, pues la sombra ayudaba para poder protegerlos contra el riesgo de lo que era la deshidratación, ¿sí? Porque si no había sombra, entonces el camino iba a ser insoportable. Entonces, al decir que Dios es esa sombra, el salmista está afirmando que el Señor no solamente, hermana, nos protege de peligros externos, sino que también, hermana, nos preserva las fuerzas internas que tú y yo necesitamos para seguir caminando. Eso es lo que Dios me muestra aquí. Ahora, hermana, voy a leer también el versículo 6, donde dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Se da cuenta, hermana? Dios está en todos los ciclos. Y en todos los ciclos de nuestra vida, Dios también nos protege. ¿Sí? Al mencionar que de día y de noche, está afirmando Dios que nos protege, por ejemplo, en los momentos en que yo estoy consciente, que estoy trabajando, y también en los momentos que estoy dormida, ¿sí? Cuando no tengo control de la situación. Entonces, Dios nos controla, hermana, y nos cuida en todos los ciclos de nuestra vida. ¿Y qué es lo que va a guardar? Jehová guardará de todo mal. Jehová, dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Hermana, Él preserva y Él cuida lo más hermoso y lo más precioso que es nuestra alma. Sí. Y guardará también en nuestra vida completamente. Vea lo que dice el 7. Él nos guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este es un texto que yo menciono cada que voy a salir, cada que voy a manejar. Quiero sentir esa protección, ese abrazo del Señor. ¿Sí? Entonces, este versículo, hermana, nos asegura que desde el inicio de mi jornada hasta el final, Dios siempre está presente. Qué hermoso, ¿verdad, hermanas? Es una promesa de protección que no se limita ni al tiempo, hermana, ni a las circunstancias. Entonces, al leer todo este texto, este salmo, hermana, me va a generar descanso, me va a generar confianza, me va a generar, hermana, estabilidad interior para que yo pueda seguir en el camino del Señor. Entonces, este salmo, hermana, nos enseña que la verdadera seguridad no está, hermana, en la ausencia del peligro, sino en la presencia del Señor. Cada vez que lo leas, recuerda, hermana, que Dios nos invita a descansar en su soberanía y que nosotras podamos recordar que Él es nuestro refugio y que Él es nuestra fortaleza en cualquier situación. Quiero leerles, hermana, solamente 2 versículos para terminar. Vámonos a Mateo 28. Voy a leer solamente, hermana, la 28:20. Bueno, voy a leerlo todo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero dice aquí, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero terminar, hermana, solamente leyendo uno de mis textos favoritos, ¿sí? Que es en Isaías. Pues vamos allá al 41:10, hermanas. Dice así, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo leemos otra vez, hermanas. No temas, Dios nos dice, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar, hermanas. Vamos a orar para darle gracias a Dios por estas promesas tan hermosas que Dios nos ha dejado en su palabra.